Onda al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 43 minutos, 6 con 43 minutos. El pasado viernes la Corte Constitucional se reunió y declaró la constitucionalidad del último decreto de estado de excepción suscrito por el presidente Daniel Noboa. Pero también la Corte le hace un llamado de atención al jefe de Estado porque textualmente dice la Corte: llama la atención al presidente de la República por haber invocado por quinta ocasión la causal del conflicto armado interno sin acreditar adecuadamente su configuración para sustentar su declaratoria de estado de excepción en los términos de derecho internacional humanitario y la jurisprudencia. Tampoco hay una justificación suficiente del ámbito territorial y de la temporalidad de la declaratoria de estado de excepción y la falta de prolijidad al justificar la suspensión del derecho a la libertad de asociación y emplear un informe jurídico de la World Jurist Association que no contiene firmas de responsabilidad, sin tomar en cuenta que no es parte de la fundamentación constitucional para la declaratoria del estado de excepción. Así se pronunció la Corte el pasado viernes. Está con nosotros Salim Saidán, abogado constitucionalista, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Hernán, gracias por la invitación y un saludo también a los oyentes de FM Mundo. A usted por madrugar junto a nosotros y hacer un análisis de esto que dice la Corte Constitucional y que refleja ¿qué? De parte del gobierno, una improvisación nuevamente en el tema jurídico que ya se ha venido cuestionando hace ya algunas semanas por diferentes actos y ahora el estado de excepción con estos argumentos. ¿Cómo analiza usted, doctor? Sí, efectivamente una falta de prolijidad de parte del equipo jurídico que asesora al presidente de la República, una falta de prolijidad en la preparación de las audiencias, porque usted puede ver, Hernán, que en uno de los extractos del dictamen, la Corte Constitucional dice que no hay coherencia entre lo que se aporta como anexos y lo que se alega en la audiencia, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Se habla de 11 grupos armados en el anexo 6, que es uno de los anexos del decreto 318, y sin embargo se habla solamente de 3 en la audiencia en la que intervienen algunas autoridades del gobierno central. Entonces, sí hay una contradicción entre la información aportada en los anexos y en la audiencia pública. Entonces, yo sí creo que el presidente de la República tiene que reforzar su equipo asesor en el ámbito jurídico y sobre todo preparar con mayor prolijidad este tipo de audiencias tan sensibles, tan delicadas, en las que se maneja información compleja y técnica, ¿no? Me parece que el presidente de la República tiene que reunir a su equipo antes de acudir a la Corte Constitucional para que se pueda aportar información que guarde coherencia con los anexos que el propio presidente aportó, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la debilidad del presidente de la República observada por la Corte Constitucional. Uh-huh. La Corte dice además que el decreto 318 no justifica la configuración de la causal del conflicto armado interno, mientras que sí se justifica la causal de grave conmoción interna. Para los que estamos escuchando y analizando estas figuras jurídicas, ¿cuál es la diferencia que se marca entre lo uno y lo otro, entre el conflicto armado y la conmoción interna? Uh-huh. ¿Sabe que la grave conmoción interna es bastante subjetivo calificarla, ¿no? De hecho, es la causal que usualmente invocan los presidentes de la República para declarar estado de excepción, ¿no? El presidente de la República ha explicado en el decreto ejecutivo, sí, que se entiende, o más bien dicho, se ha apoyado en las dos causales, ¿no? Sin embargo, la Corte Constitucional le ha dicho: si usted tiene un disturbio interior que no llega a tener la magnitud para ser calificado como conflicto armado interno, apóyese solamente en la causal de grave conmoción interna, ¿sí? Y para eso la Corte Constitucional ya le ha explicado que hay dos elementos configurantes de la grave conmoción interna, ¿no? Un hecho que produzca alarma social, ¿sí? Sobre todo, y que tenga un fuerte impacto en la población. Ha dado esos dos parámetros para encuadrar un hecho como grave conmoción interna. Y ha dicho que el conflicto armado interno sí es una causal que debería ser cuidadosamente invocada, ¿sí? Y ahí la Corte Constitucional, ¿qué es lo que ha hecho? Me parece que es un poquito exagerado el
el análisis que hace ahí la Corte con respecto al conflicto armado interno, porque se apoya en una decisión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ¿no? Ajá. Yo creo que el contexto que se vivió en la ex Yugoslavia no se asemeja para nada a la situación que está enfrentando el Ecuador. Me parece que hace mal la Corte en utilizar esos parámetros del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el contexto ecuatoriano, ¿no? Entonces la Corte dice, no se cumplen los elementos configurantes y es muy rigurosa en su análisis respecto al conflicto armado interno, ¿no? Por poner un ejemplo, estimado Hernán, no tenemos el tiempo para desarrollar cada uno de los elementos, pero la Corte dice, por ejemplo, la existencia clara de una estructura de mando no está bien justificada, el control efectivo de un territorio o circunscripción tampoco está justificada, no es posible verificar que se hayan utilizado uniformes por parte de los grupos irregulares, imposible que por esa razón, por ejemplo, se le cuestione al presidente de la República en cuanto a su calificación de que estamos enfrentando un conflicto armado interno, ¿no? O sea, no vamos a esperar que los grupos armados que se identifiquen con uniformes, claro, para encuadrarlos como tales, ¿no? Entonces me parece que la Corte ahí sí es demasiado rigurosa en cuanto a la calificación de los grupos irregulares, y por eso es que le da mala atención al presidente de la República. Ahora, doctor Saidam, el llamado de atención también al equipo jurídico de la presidencia y al propio presidente de la República es que se utilicen informes jurídicos extranjeros que no contienen firmas de responsabilidad, tomando en cuenta que no es parte de la fundamentación constitucional. ¿Eso qué nos dice? Bueno, ese llamado de atención es bastante severo, y yo estoy de acuerdo con la Corte Constitucional, ¿no? Utilizan un informe de la Asociación Mundial de Juristas sin las firmas de responsabilidad, sin tomar en cuenta que no es parte de la fundamentación constitucional para la declaratoria del estado de excepción. Me parece que es pertinente el llamado de atención que hace la Corte Constitucional al presidente. Usted recordará, Hernán, que cuando el presidente de la República fue notificado con el anterior dictamen en el que se declaró inconstitucional su decreto de estado de excepción, fue más cuidadoso en la ocasión siguiente, ¿no? Pero la ocasión siguiente, el presidente de la República, yo no sé, mal asesorado seguramente, pensó que buscando apoyos internacionales, específicamente de una organización privada, de una asociación mundial de juristas, iba a tener un aval para poder declarar el siguiente decreto de estado de excepción. Y nunca se determinó si esa asociación existía, ¿no? Nunca se determinó quiénes eran hasta hoy. Exactamente, y sobre todo me parece muy ligero que el presidente de la República haya adjuntado como anexo un informe jurídico de la Asociación Mundial de Juristas, primero que no es vinculante, y después, al hacerlo, lo hace sin las firmas de responsabilidad. Entonces, eso definitivamente no puede volver a pasar. Me parece que la Corte Constitucional hace bien en llamarle la atención al presidente y a su equipo asesor, porque definitivamente no podría justificar la declaratoria de estado de excepción lo que diga un grupo de juristas a nivel internacional que ni siquiera posiblemente conocen el contexto ecuatoriano que está viviendo en este contexto, en este momento en el que estamos enfrentando a esta serie de grupos armados organizados. Y otra cosa también, estimado Hernán, es que me llamó la atención también el uso político que se da a veces por parte también de la oposición, ¿no? Uh-huh. Usted tiene un decreto ejecutivo de estado de excepción emitido el 2 de julio. El 3 de julio, el día siguiente, un ciudadano, Rafael Navarrete, yo no lo conozco, pero seguramente tiene algún vínculo con algún grupo político, porque me llama la atención la inmediatez con la que opera este ciudadano. El día siguiente pide que por favor no se utilice este decreto de estado de excepción para impedir el ejercicio del derecho a la resistencia contemplado en el artículo 98. Y por eso es que la Corte Constitucional, en también su dictamen, en la parte resolutiva, le advierte al presidente que será constitucional el decreto en cuanto a la limitación del derecho a la libre reunión, siempre y cuando no se obstruya el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
¿sí? Claro. Para que no sea utilizado para impedir las protestas por medidas adoptadas por el régimen. Claro, la Corte dice textualmente, también se declaró la constitucionalidad de la suspensión del derecho a la libertad de reunión siempre que se garantice el derecho a la protesta pacífica. Además, se declaró la inconstitucionalidad de la limitación al derecho a la libertad de asociación. Esa es la parte a la que usted se refiere. Sí, exactamente, es del punto 3 del dictamen, en donde se hace la distinción entre la libertad de reunión y la libertad de asociación. Entonces, no pasó el filtro de la Corte Constitucional, la libertad de asociación. Se declaró inconstitucional la limitación de la libertad de asociación. Por cierto, ahí hay una contradicción en el propio dictamen, ¿no? Primero se habla de limitación, después de suspensión. La Corte comete ahí un pequeño error. No es lo mismo limitar, que es reducir el ejercicio de un derecho, a suspender, que es anular el ejercicio de un derecho por un tiempo determinado, ¿no? Pero en todo caso la Corte declara la constitucionalidad de la suspensión del derecho a la libertad de reunión, pero no pasa el examen de constitucionalidad, la libertad de asociación. Es decir, podemos seguirnos asociando los ciudadanos en estas provincias en donde está focalizado el estado de excepción, pero la libertad de reunión sí está limitada en realidad, está reducida, porque pueden intervenir miembros de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en caso de que sospeche de que se están reuniendo con fines violentos o con fines de cometer ilícitos los grupos armados, por ejemplo. Ajá. En esta resolución hubo 2 votos salvados, hubo 2 juezas que discreparon con la posición en la mayoría de los puntos analizados, en razón de que el estado de excepción emitido mediante el decreto 318 justifica 2 causales invocadas y cumple con los parámetros jurisprudenciales. Hay 2 votos salvados allí, doctor. Sí, efectivamente, Teresa Núquez y Carmen Corral han venido discrepando ya con los otros 7 jueces, ¿no? Como usted sabe, la Corte se integra por 9 miembros y en este caso las 2 juezas no alcanzaron el número de votos para que se declare la constitucionalidad de absolutamente todo, ¿no? Y las juezas hacen notar que el dictamen de mayoría encuentra que no se acreditó la existencia de un control de territorio por parte de los grupos armados, ¿no? Sobre todo focaliza en cuanto al control de territorio, porque la Corte dice el presidente de la República no logra justificar que existe un control efectivo de territorio por parte de los grupos armados. Y ellas consideran que sí existe un control del territorio, ¿no? Sobre todo porque señalan, sí, que en este caso sí ha sido acreditado por parte del presidente la existencia de presencia móvil y temporal en múltiples espacios del país. Y para las juezas eso es suficiente para declarar que existe un conflicto armado interno. El juez Richard Ortiz, que fue el ponente, el que preparó el proyecto de dictamen, tuvo el apoyo de otros 6 jueces, decía que el hecho de que tengan presencia temporal en ciertas partes del territorio nacional no es suficiente para hablar de que existe un conflicto armado interno. Mientras que las juezas que discreparon señalan que esta no es razón para que la Corte pueda objetar la calificación del conflicto armado interno. Para ellas sí existe un conflicto armado interno. Uh-huh. Bien, así un poco para aclarar la situación sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional a propósito del conflicto armado interno, ha reprendido al gobierno de Daniel Noboa por no justificar por 5ª vez el uso del conflicto armado interno precisamente. Gracias, doctor Salim Saidán, por atender nuestra llamada y hacer su análisis respecto a estos pronunciamientos de carácter constitucional. Muy gentil. Muchas gracias, estimado Hernán. Que tenga un buen día. 6:57 minutos. Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.